Buenas noches. Iniciamos nuestra cuarta sesión del curso Cristología. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, y todas las cosas serán creadas, y renovarás la faz de la tierra. María, Madre de Jesucristo, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. El credo, cuando se refiere a Jesucristo, se salta de los misterios de la encarnación y de la infancia a los misterios de la pasión. Dice, fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, e inmediatamente después padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Nosotros, siguiendo el catecismo de la Iglesia Católica, vamos a llenar ese vacío abordando ahora los misterios de la vida pública de Jesús. Esa vida pública que comienza a los 30 años, ya explicamos en la clase anterior, el sentido de ese largo periodo de vida oculta. ¿Y cómo comienza el ministerio público de Jesús? Comienza mediante el bautismo. Cuando Jesús acude al Jordán para ser bautizado por Juan Bautista, va a comenzar su ministerio público. La escena del bautismo está muy cargada de simbolismo. Explica el catecismo de la Iglesia Católica que al hacerse bautizar, Jesús acepta su misión de siervo sufriente, siguiendo la figura del siervo Yahvé, ese misterioso personaje de Isaías que sufría a causa de los pecados de su pueblo. Jesús, como ustedes pueden ver en la cita del catecismo, se coloca entre los pecadores, porque el bautismo de Juan era un bautismo de penitencia para el perdón de los pecados, y Juan Bautista lo va a proclamar como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Palabras misteriosas, pero que nosotros sabemos lo que significaron. Si los corderos en la antigua ley, su sacrificio, su sangre, había sido la causa de salvación para el pueblo de Israel, ahora va a ser la sangre de Cristo, el Cordero Inmaculado, quien va a quitar el pecado del mundo. Es decir, Jesús, al hacerse bautizar, está anticipando ya lo que él mismo va a llamar su bautismo, su muerte sangrienta por nuestra salvación. ¿Recuerdan ustedes cuando Jesús más tarde va a decir que debe padecer un bautismo y cuánto desea ya pasar por él? Ahora Jesús entonces acepta su misión. Y a esta aceptación responde la voz del Padre: este es mi Hijo muy amado, en quien me complazco. Es decir, el bautismo es también una manifestación, es una epifanía. Se manifiesta Jesús como el Hijo amado del Padre. Desciende visiblemente el Espíritu Santo. Como ya dijimos, la primera sesión, Jesús, desde el primer instante de su concepción, tenía la plenitud del Espíritu sobre su humanidad. Pero ahora ese Espíritu se hace visible. Y luego se abren los cielos, porque justamente su misión redentora tiene por finalidad abrir ese cielo cerrado a causa del pecado de nuestros primeros padres. El bautismo es un hito fundamental al comienzo del ministerio público de Jesús. Después del bautismo, dice el texto de la Escritura, que el Espíritu llevó a Jesús al desierto, donde estuvo 40 días y 40 noches en ayuno y en oración, y donde al cabo de ese tiempo fue tentado por el demonio.
El tema de la tentación estuvo siempre presente en la historia de la humanidad. Sabemos que nuestros primeros padres cayeron tentados por el demonio. El pueblo de Israel, ¿cuántas tentaciones no conoció y no sucumbió a ellas a lo largo de su historia? Recordemos el largo periodo en el desierto, sus 40 años. La tentación de volver atrás, de murmurar, de desconfiar de Dios. Ahora Jesús, a diferencia de Adán, a diferencia de Israel en el desierto, se revela como el siervo de Dios, totalmente obediente a la voluntad divina. Él vence al tentador. Y esta primera victoria de Jesús es ya un anticipo de la victoria de su pasión. Nos dice el catecismo, ustedes lo pueden leer, la tentación de Jesús manifiesta la manera que tiene de ser Mesías, el Hijo de Dios, en oposición a lo que le propone Satanás y a la que los hombres le proponen. Porque en el fondo, ¿en qué consistió la tentación a Jesús? En el fondo fue desviar el camino que el Padre había elegido para él. El Padre había elegido para él el camino de la humillación, de la cruz, de la muerte. El demonio le propone el espectáculo, el hacerse famoso, o el saciar el hambre a las multitudes, o el poder terreno, te doy todos los reinos de esta tierra. Pero Jesús sabe que ese no es el camino elegido por el Padre. Y por eso la cita que leímos, ¿no? En la tentación Jesús reafirma el modo de ser Mesías. Eres el siervo, como decíamos, que se somete totalmente a la voluntad divina. Él viene a sanar nuestra desobediencia, viene a sanar nuestra rebeldía. Y por eso en un acto de total sumisión a la voluntad de Dios y de humildad hasta la muerte, muerte de cruz, es como Él nos va a salvar. Entonces, Jesús, bautizado en el Jordán, vencedor del demonio en el desierto, puede comenzar su predicación. ¿Cuáles fueron las primeras palabras de Jesús? ¿Cómo empieza su predicación? El Evangelio de San Marcos nos la relata. Ustedes ven ahí esa imagen, Jesús predicando a las multitudes. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios está cerca. Convertíos y creed en la buena nueva. Jesús anuncia la llegada del reino, la proximidad del reino de Dios. Y para entrar en este reino, ¿qué es lo que hay que hacer? Convertirse. Hay que creer en el Evangelio, convertirse. Ese fue el anuncio de Jesús. El Catecismo de la Iglesia Católica, para presentar el ministerio público de Jesús, estos 3 años de vida pública, va a seguir y desarrollar esta primera predicación de Jesús, el anuncio del reino. Lo vamos a ver, lo vamos a explicar ahora inmediatamente. Ahora, el reino, al predicar Jesús el reino de Dios, no está predicando una cosa de la cual él es ajeno, por así decir, porque el reino se va a manifestar a los hombres en las palabras, en las obras y en la presencia de Cristo. Es en Cristo que se hace presente el reino. Y por eso, una cosa interesante, Jesucristo proclamó el reino de Dios. Después de su ascensión, después de Pentecostés, cuando la iglesia empiece su misión, cuando los apóstoles salgan a predicar, más que predicar del reino, van a predicar a Jesús, su misterio pascual, su muerte y resurrección. Pero esto no es una contradicción. ¿Por qué? Porque ya claramente en la predicación de Jesús queda claro que el reino se manifiesta en Él. Él es el reino
en medio de nosotros. Con su muerte y resurrección se inaugura ese reino cuya plenitud será en el cielo, en la casa del Padre, cuando Cristo someta a todas las cosas bajo sus pies. Veamos en qué consiste en concreto la llamada al reino que hace Jesús. En primer lugar, ¿quiénes están llamados? Todos los hombres. Es verdad que Jesús comienza su misión en el pueblo de Israel, pero claramente se ve en el mensaje de Jesús la universalidad de la llamada. El reino, el mensaje de Dios está dirigido a todos los hombres. Ahora, para entrar en este reino hay que acoger la palabra de Jesús. Lo que decíamos recién, la conversión, dejarse iluminar, transformar su palabra. El reino se dirige a todos, pero pertenece de modo particular a los pobres, a los pequeños, a los sencillos. ¿Quiénes son estos? Los pobres del Evangelio, los pequeños, esos bienaventurados, no son tanto los pobres sociológicos, sino sobre todo los humildes de corazón, los que acogen el reino, los que acogen la palabra de Dios con un corazón humilde, con un corazón sencillo, desprendido. Y en la predicación de Jesús y en sus obras aparece una especial invitación a los pecadores. El Catecismo de la Iglesia Católica dice, como ustedes pueden ver, Jesús invita a los pecadores a la conversión, sin la cual no se puede entrar en el reino, pero les muestra de palabra y con hechos la misericordia sin límites de su Padre hacia ellos. Jesús es cercano a los pecadores. Eso incluso escandalizó a algunos en su tiempo. Pero Jesús se hace cercano a los pecadores no para dejarlos tal cual están, sino para invitarlos a la conversión. En el episodio con la mujer adúltera es tan claro, ¿no? Cuando Jesús no la condena, le manifiesta su misericordia, pero le dice, anda en adelante, no peques más. O Zaqueo, cuando va a su casa, ante el escándalo de muchos, no fue a comer a casa de un pecador, pero Jesús le proclama el reino de Dios a Zaqueo, y Zaqueo se convierte, cambia de vida y hace un propósito muy concreto. La conversión y la misericordia. Ahora, en la predicación de Jesús, un aspecto muy peculiar y muy típico de Jesús son las parábolas. Las parábolas son ejemplos, alegorías, podríamos decir, tomadas de la vida muy cotidiana de la época. Él nos habla de la siembra, nos habla de la pesca, lo que era la vida cotidiana de sus oyentes de Galilea, gente sencilla. Pero estas parábolas van a describir las actitudes fundamentales para entrar en el reino de Dios. Podríamos recordar, por colocar solo unos ejemplos, la parábola del sembrador, cómo hay que tener un corazón bien dispuesto, y nos advierte el peligro de que esa palabra, ese reino que el Señor nos ofrece, lo podamos perder, desechar. O tantas otras parábolas, ¿no?, que nos hablan de la actitud de vigilancia, por ejemplo, o de la actitud de misericordia, cómo tenemos que estar preocupados del prójimo, cómo el amor a los pequeños es quizás esa norma fundamental del reino de Dios. Bueno, las parábolas, típico género literario, por así decir, de Jesús, nos muestra esas actitudes para entrar en el reino. Ahora, ¿cómo manifiesta Jesús el reino?
con su predicación, lo explicábamos recién, con sus actitudes, y sobre todo los grandes signos del reino son los milagros y la expulsión de demonios, los exorcismos. Podríamos resumir la actividad pública de Jesús diciendo que Jesús predicaba, sanaba enfermos y expulsaba demonios. La predicación, los milagros y los exorcismos. Los milagros invitan a la fe y testimonian que Jesús es el Hijo de Dios. El número 549 del Catecismo, que ustedes pueden leer, dice: Jesús realizó unos signos mesiánicos. No obstante, no vino para abolir todos los males aquí abajo, sino a liberar a los hombres de la esclavitud más grave, la del pecado. Es verdad, Jesús no sanó a todos los enfermos que existían en su tiempo. Sanó a algunos, como un signo mesiánico. ¿Qué significa? Es un signo, en fondo, de que Él es el Hijo de Dios, de que Él es el Mesías de Israel, que tiene poder incluso sobre las leyes de la naturaleza. Pero son un signo de esa sanación, de esa liberación mucho más profunda, que es la liberación de la esclavitud más radical, la esclavitud del pecado. Cualquier otra obra liberadora que no apunte al corazón del hombre como lo hizo Jesús, quedará siempre inconclusa. Los milagros, entonces, invitan a la fe, testimonian que Él es el Hijo de Dios. Los milagros ocupan una parte importante de los evangelios. Alguna lectura a veces racionalista, que nos faltaba incluso en algunos teólogos, ha tratado de ver esos milagros, de darles alguna otra explicación, pero no, Jesús es el Hijo de Dios. Si sacamos los milagros, es poco lo que queda del ministerio público de Jesús. Y junto con los milagros, los exorcismos, la lucha contra el demonio. Nuevamente, escuchamos recién las tentaciones en el desierto, esa primera victoria de Jesús sobre Satanás. Los exorcismos, Jesús que libera tantos posesos para llegar a la victoria definitiva sobre el demonio en la cruz. El demonio es un ser real, es el ángel caído, es el espíritu del mal que se opone a la obra de Dios. Los exorcismos de Jesús manifiestan la venida del reino, y esa venida del reino es la derrota del reino de Satanás. Recordemos esto: el ministerio público de Jesús, la predicación, es decir, el anuncio del reino, la buena noticia, el evangelio, la llamada a la conversión, pero también los milagros, especialmente milagros de sanación, y los exorcismos. Jesús predicaba, sanaba enfermos y expulsaba demonios. Las llaves del reino. Jesús muy pronto fue eligiendo a algunos hombres para que lo siguieran más de cerca. Tenía el grupo de los apóstoles, de los discípulos, y entre estos elige a los apóstoles, a 12 que van a ser el fundamento de su iglesia. Es interesante que Jesús, si algo se preocupó de dejar para después, fue la iglesia. Él elige a los apóstoles uno a uno, los envía a continuar su misión, y algo muy importante, los hace partícipes de su autoridad. Es decir, la autoridad que Él tiene como Hijo de Dios, la autoridad dada por el Padre, Él se la comunica a los apóstoles. En Juan 20, por ejemplo, hay un texto muy claro: como el Padre me envió, yo los envío a ustedes.
La Iglesia ha sido querida por Jesucristo. Él se preocupó de preparar la Iglesia para que ella continuara su misión con estos poderes que Él mismo le dio. Ahora, dentro de los apóstoles destaca la figura de Pedro. Después ven ese famoso cuadro que está en la Capilla Sixtina, Jesús entregando las llaves a Pedro. ¿De dónde viene eso? Mateo 16, cuando Jesús le pregunta a los apóstoles, ¿quién dice la gente que soy yo? Y luego le pregunta a ellos, ¿y ustedes quiénes dicen que soy yo? Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo. Y aquí viene después la famosa respuesta de Jesús a Pedro. Tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Las puertas del infierno no prevalecerán sobre ella. Te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo. Lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. ¿Qué significa el poder de las llaves? Sin duda es una imagen, un símbolo. Las llaves, el dueño de palacio se las confía al mayordomo, el hombre de confianza. Jesús le confía a la iglesia en general y a Pedro en particular este poder de las llaves que significa atar y desatar. A nosotros la expresión atar y desatar nos puede parecer un poco enigmática, pero para los oyentes de Jesús lo comprendían, significaba algo muy concreto. En la enseñanza de los rabinos de la época de Jesús, ¿qué significaba atar y desatar? Lo pueden leer en la cita del catecismo que tienen en su diapositiva. El poder de atar y desatar significa, primero, la autoridad para absolver los pecados. Segundo, pronunciar sentencias doctrinales, es decir, enseñar con autoridad. Y tercero, tomar decisiones disciplinares en la iglesia. Bueno, este triple poder, englobado la expresión atar y desatar, las llaves, es la autoridad que Jesús confía a la iglesia y particularmente a Pedro. Recordemos esto, el poder para absolver los pecados, para enseñar con autoridad y para tomar decisiones disciplinares. Entonces, estas llaves del reino, Jesús se las confía a la iglesia, se las confía a Pedro. La iglesia en este sentido no es lo mismo que el reino, evidentemente, ¿no? Pero la iglesia tiene por misión el anuncio del reino, proclamarlo y de alguna manera ser germen de este reino que nunca se vivirá en plenitud de esta tierra, pero que tenemos que construir, cuya plenitud será en el cielo. Avanzando en el ministerio público de Jesús, luego de la confesión de Pedro que veíamos recién, y de la gran promesa que Jesús le hace a Pedro, Jesús va a comenzar a anunciarles a sus apóstoles abiertamente su pasión. El Hijo del Hombre va a tener que padecer, va a ser entregado en manos de los hombres y va a morir. 3 veces va a anunciar Jesús a los apóstoles la pasión. Y fue poco después de este anuncio de la pasión que sucede un hecho muy importante, una escena muy hermosa que a veces quizás no le tomamos tanto el peso en nuestra vida de fe. La escena de la transfiguración. Ustedes conocen la historia, Jesús que sube a un monte alto, el monte Tabor, según la tradición, junto con 3 de sus apóstoles, Pedro, Santiago y Juan, y ahí se transfigura. Es decir, su figura
se ve transformada, inundada de luz, inundada de la gloria. Y llega Moisés y Elías. ¿Qué sentido tuvo la transfiguración? Jesús acababa de anunciarle la pasión a sus apóstoles. Los apóstoles no comprendieron, incluso Pedro no acepta que su maestro tenga que morir. Van camino a Jerusalén, donde de hecho Jesús va a morir. Jesús quiere fortalecer la fe de sus discípulos. Por un instante les muestra la gloria divina, confirmando así la confesión de Pedro. Es decir, Pedro, que había dicho, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo, Jesús les dice, sí, es verdad, lo soy, mira mi gloria. Pero le muestra también, y aquí está quizá el mensaje más importante, que para entrar en su gloria es necesario pasar por la cruz en Jerusalén. La pasión de Jesús es la voluntad por excelencia del Padre, porque en el monte de la transfiguración, ¿qué conversaban Jesús con Moisés y Elías? Nos dice el Evangelio que hablaban de su pasión que iba a padecer en Jerusalén. Hablaban de la cruz. Es decir, acá está el núcleo del misterio de Cristo, de su misión. Por la cruz a la gloria, por la muerte a la resurrección. Y la transfiguración es un preanuncio de la gloria y a la vez de la cruz, para que los discípulos y también nosotros, discípulos todos los tiempos, veamos fortalecida nuestra fe. Lean acá un texto muy bonito que trae el Catecismo de la Iglesia Católica, que está tomado de la liturgia bizantina. En el monte te transfiguraste, Cristo Dios, y tus discípulos contemplaron tu gloria, en cuanto podían comprenderla. Así, cuando te viesen crucificado, entenderían que padecías libremente y anunciarían al mundo que tú eres en verdad el resplandor del Padre. Hermosas palabras, ¿no? Cuando te viesen crucificado, entenderían que padecías libremente y anunciarían que tú eres en verdad el resplandor del Padre. Y estamos ya acercándonos a la pasión. Jesús se dirige a Jerusalén, donde sabe que va a morir. Él se encamina libremente a su pasión. Esto es un hecho importante. No es que Jesús haya muerto porque las cosas se dieron así. Él sabe, libremente. Él dirá, a mí nadie me quita la vida, yo la doy libremente. Jesús se dirige a Jerusalén y el domingo de Ramos tenemos su entrada mesiánica a la ciudad santa. El Catecismo, en el número 570, que ustedes pueden leer, dice: la entrada de Jesús en Jerusalén manifiesta la venida del reino que el Rey Mesías recibió en su ciudad por los niños y por los humildes de corazón, va a llevar a cabo por la Pascua de su muerte y de su resurrección. Es decir, el reino que Jesús ha anunciado en los 3 años de su vida pública va a llegar por su muerte y resurrección. Jesús es aclamado por un instante como rey. ¿Y quiénes lo aclaman? Los niños, los pobres, los humildes, esos que en Israel se llamaban los Anawín. Anawín es una palabra hebrea que significa los pequeños, los pobres de Yahvé. Ellos lo aclaman como el rey, el Mesías, que llega a la ciudad santa. Quizás no se imaginan, pero Jesús lo sabe, que en 5 días más va a colgar del madero la cruz y luego 3 días después va a resucitar por nuestra salvación. Estamos en el umbral de la pasión. La pasión
será el tema de nuestro próximo encuentro. Padeció bajo Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Una muy breve tarea voluntaria, responder en base a la explicación que hemos dado en esta sesión a las siguientes preguntas. Ahí las pueden leer, responden a cada pregunta brevemente, me la envían por correo y vamos avanzando. Y el que quiera profundizar, lea los números 535 al 570 del Catecismo de la Iglesia Católica. Muchas gracias. Seguimos avanzando. Nos encontramos el próximo martes, si Dios quiere. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.